Pues muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos porque tenemos el día de hoy a nuestro queridísimo Gustavo Gómez. Él es director general para Nika en Latinoamérica y bueno, pues nos dio un tema súper interesante en el seminario Diamante, que es el seminario más importante de liderazgo que tenemos en Latinoamérica. Lo tuvimos en noviembre en Punta Cana y bueno, pues tenemos de invitado el día de hoy a Gustavo, que va a replicar precisamente su charla. Gustavo, muchísimas gracias por tu tiempo y es un honor tenerte por acá. Gracias, Gloria, y bueno, feliz de compartir con todo tu equipo. Un abrazo, un saludo muy especial a todos ustedes. Aquí ya cerrando año, todavía faltan unos días y bueno, tenemos una estrategia que sé que nos permite cerrar el año con mucha fuerza. Y bueno, esta charla, siempre en el Seminario Diamante, digamos que es como el preámbulo de lo que va a ser el 2023. Entonces, en el Seminario Diamante esta ocasión lo llamamos Influencia, Estrategia y Liderazgo. Y es el tema que vamos a tener en el 2023. Vamos a enfocarnos muchísimo en estos tres conceptos, en el tema de influencia que hemos venido trabajando mucho. Yo considero que ha sido uno de los factores más importantes en la parte del crecimiento en los últimos años en Latinoamérica. El entender cómo sin necesidad de tener una visión de negocio, sin tener una estructura fuerte, darnos cuenta que el hecho de que tengamos una experiencia y la podamos compartir con otros, nos convertimos ya en factores fuertes de influir. Y el mundo necesita hoy en día grandes influenciadores, personas que sean partícipes del cambio que estamos viviendo y que seamos actores primarios de buscar cómo crear un mundo mejor. Entonces, yo creo que el poder que tiene esta palabra de influencia hay que entenderlo muchísimo y es algo que también abre oportunidades muy grandes en lo que es la economía moderna, la forma en que hoy cualquier persona puede generar ingresos con un concepto como influencia y empezar a crecer su visión. Y toda la parte de estrategia y es ya cuando tú influyes en alguien y como que empiezas a crecer, pero todavía no tienes tan definido una visión, entonces ahí es donde dice, oye, ya tengo que, esto está creciendo, entonces empiezas a reflexionar un poco sobre la visión que vas o que puedes tener y empiezas a desarrollar estrategia y finalmente llegas a un punto donde también hay un cuestionamiento grande y es cuando ya tienes bastantes personas en las que influyen y no solo sucede en nuestros negocios, sino cualquier influencer cuando crece mucho, también llega a un punto donde el tema del liderazgo lo va a cuestionar, en donde la persona va a tener que preguntarse, ok, ya tengo muchas personas en las que influyo, tengo que generar competencias de liderazgo, tengo que mejorar, eh, digamos, competencias de pronto en hablar mejor, en transmitir con más fuerza, eh, en enfocar también un poco las estrategias y ver hacia dónde vas a ir llevando tu negocio. Entonces acá el liderazgo también ya no es solo influir, sino también cómo crear personas que influyan con mucho más fuerza y que sean líderes, donde ya no es solo actuar, sino actuar bajo un propósito, ¿sí? La parte de la influencia, tú simplemente actúas porque es algo que te gusta, que compartes, y de pronto el propósito no está necesariamente enfocado en lo que haces o es muy fuerte en eso, pero en la parte de liderazgo ya te cuestiona mucho, ¿no? Entonces tienes que decir, oye, ya esto es muy importante para mí, es parte de mi propósito y ahí es donde empieza el liderazgo a tomar una parte importante y empiezas a desarrollar pues negocios con un impacto global en muchas regiones. Ese es el concepto que vamos a ir manejando en el 2023, ¿sí? Entonces, pues empecemos un poco con todo el contexto. Yo les decía en el seminario de Diamante, es difícil analizar ahorita el contexto de un solo año, ¿no? Es curioso porque hacia atrás es difícil analizar un concepto o el entorno que estás viviendo en un solo año. Y hacia adelante,
cada vez es más complicado porque es difícil proyectar más de 3 meses hoy en día. No es fácil. Todo está cambiando tanto que tal vez uno dice, bueno, hagamos esto, vamos a hacer esto todo el año, pero en el camino te vas dando cuenta, uy, no, esto hay que cambiarlo, tenemos que sacar algo más fuerte, tenemos que quitar esto y poner lo otro. Entonces, yo creo que es un reto que estamos teniendo hoy en día en la parte de los negocios y tal vez en nuestra vida, donde nos damos cuenta que el mundo sí está llevando, digamos, un ritmo fuerte y nos exige dinamismo, versatilidad, entender el entorno y, por supuesto, ser estrategas para definir el futuro. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que vamos a hacer. Entonces, iniciando un poco, mirando el contexto donde venimos, y bueno, acá la gran mayoría de personas, me imagino que son de México, pero sé que tenemos personas de varios países. Sin embargo, me gusta poner el ejemplo de México porque México fue un país en donde en pandemia prácticamente pues, decíamos, oye, pareciera que en México no tuvieran pandemia, ¿no? Porque seguían igual, no hubo restricciones tan fuertes como en otros países. Sin embargo, ahora lo están viviendo. Desde junio del año pasado acá sí se ve una recesión un poco más fuerte en México. Y digamos que, como les voy a mostrar, no es una recesión económica, es una recesión de incertidumbre, de pensamiento, de ruido colectivo, ¿sí? Porque oportunidades hay. Pues yo estaba en México y pues, uno sale y donde dicen dónde está la recesión, ¿sí? Es un tema más mental y eso es algo muy importante que yo quiero que se lleven de esta charla hoy. Y es, hoy vas a encontrar personas que tienen 6.000 razones para decirte, esto no va a funcionar, esto está difícil, esto no es fácil, ¿sí? O sea, vas a encontrar 6.000 razones para eso, ¿sí? Pero precisamente estamos en el momento en donde necesitamos que la persona no tenga 6.000 razones para decir no, con que encuentre una, para decir, pero encuentro una razón muy fuerte para ver oportunidades y seguir adelante, pues esas son las personas que les va a ir bien, ¿sí? Entonces, lo que vas a encontrar afuera y el ruido colectivo, pues va a ser eso, ¿sí? Pero realmente nos hemos encontrado con situaciones como estas. Lo que nos dice esa foto es, cerramos definitivamente 80 días cerrado, fue imposible de sostener, ¿sí? Gracias a todos por estos años, ¿sí? Imagínate un negocio que llevaba 15, 20 años, tenía sus clientes y 80 días cerrados y no pudieron sostener. Si eso no le pasó a una persona, le pasó a muchas personas. Y ese es el entorno que estamos viviendo. Hoy en día hay muchas personas que lograron sobrevivir y bueno, apenas están recuperándose de todo esto, pero la primera reflexión es ver que sí hemos tenido un entorno difícil, a algunos les tocó más difícil que a otros. En Niken definitivamente ahí es donde aprendemos a ver la oportunidad tan grande que hay en un negocio de economía moderna, en donde el riesgo se minimiza lo más posible, ¿no? Empezando por el sistema económico que tenemos como corporación. Si es una compañía sólida, no nos debe nadie, no le debemos a nadie. Es una compañía que estaba preparada, ya veníamos trabajando sin saber lo que iba a pasar, en modernizarnos, en trabajar ese concepto digital y eso nos ha permitido estar vigentes. Y también pues a todos nuestros socios de negocios como ustedes, el permitir que, digamos que como otra cara de la moneda, ¿sí? Personas que perdieron sus ahorros, su emprendimiento, pues ustedes pueden decir, oye, pues es que yo no lo viví, o sea, no sufrí porque yo no tenía inventario, no tenía un local, no tenía empleados. Entonces, finalmente es donde dices, pues estar en un sistema económico moderno, colaborativo, pues es donde ve uno la ventaja, ¿sí? Eso no hay que olvidarlo, no lo olviden, porque pues este ya fue un ejemplo de lo que podemos ver en crisis posteriores.
¿sí? Entonces, también hay que valorarlo y decir, oye, pues nosotros hemos podido mantenernos y ahorita vamos a ver un poco de números que entiendan hacia dónde vamos, que a pesar de que la situación no ha sido sencilla, digamos, el sistema que desarrollamos es un sistema que nos permite ser mucho más dinámicos y flexibles y versátiles hacia situaciones como estas, ¿sí? Entonces vemos situaciones donde pues los negocios en tiempos de crisis es aguantar el chaparrón, todo lo que se nos venga encima y muchos caen ahí, algunos logran subsistir. Entonces ahorita, después de eso, es bueno, ahora cómo inicio un negocio sin tener dinero, ¿sí? Entonces ahí es donde los mercados o los sistemas tradicionales de hacer negocio, pues se ven bastante cuestionados donde dice, oye, ¿y es posible montar un negocio sin capital? Pues claro, en la economía moderna es lo más inteligente. Es más, si vas a montar un negocio en donde tienes que meter todos tus ahorros, cuestiónatelo, que lo estás poniendo en riesgo. O sea, hoy en día la incertidumbre es tan grande que pues puedes invertirlo, te puede ir bien un año, 2 años, pero en el tercero, si pasa algo como lo que ya pasó, la pregunta es si puedes recuperar eso y mantenerte, o vas a decir, oye, si me cierran 90 días, no voy a ser capaz de sostenerlo, ¿sí? Entonces, ese concepto de cómo iniciar un negocio sin capital, pues empieza a tomar más fuerza. También la pregunta de cómo emprender en tiempos de pandemia. Claro, hay crisis, hay muchos problemas, pero hubo gente que dijo, bueno, pues si esto me lo cerraron, tengo que empezar a emprender de otra manera, y lo empezaron a hacer, y pues hay gente que su emprendimiento salió adelante, y otros pues que todavía están buscando cómo hacerlo. El último ahí del carrito ahí como el tricimoto es como pues una situación también, lo que tú tenías como restaurante, cómo lo puedes hacer que sea más dinámico, ¿sí? Que no tengas que pagar un local fijo, que puedas mover, ¿sí? Y des un servicio. Entonces ahí hubo un cambio mucho en el tema de comidas, hubo un cambio muy fuerte, muy grande en pandemia, y empieza la creatividad, ¿no? La manera diferente de hacer negocios. Pero también, digamos que esta es una cara de la moneda. Recuerden que la moneda siempre tiene dos caras, ¿sí? Y a muchos tal vez les gusta estar en la cara donde es más fácil sacar las excusas, ¿no? Ah, pues yo estoy en la cara de, estamos en tiempo de crisis, es muy difícil montar un negocio, emprender pues ahora es una locura, ¿sí? Tenía mi negocio, pero se quebró y pues eso ya no funciona, ¿sí? Y empezar a ver la otra cara de la moneda es cómo empiezas a generar ideas, ¿sí? Donde bueno, acá todavía se ve ese concepto del trabajo y la angustia, ¿sí? De cómo van las situaciones, no solo, digamos, a nivel financiero, sino el tema familiar, cuando hay problemas de salud financieros, empezamos a pelear en casa, la preocupación en el trabajo, porque no van viendo las cosas bien, peleamos con las personas que más amamos, tenemos nuestra billetera vacía y pues también problemas de salud, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, lo que acabó de suceder en esta pandemia y todavía pues tenemos ese rezago que apenas estamos levantándonos y pues ha sido un reto para todos, pues no fue solo la parte de salud, ¿no? Entonces se afectó todo, ¿sí? Sin embargo, también está esa otra cara de la moneda, desde cómo aprender de todo lo que hemos vivido para tener optimismo, para amar, para valorar las cosas, para emprender de una manera diferente, para ver cómo sacamos adelante esto, ¿sí? Y balancear pues un poco nuestra vida. Entonces yo creo que lo que ha sucedido tiene cosas difíciles, cosas que nos han retado, pero al final siempre tenemos que quedarnos con esa cara de la moneda que es progresista, ¿sí? Es increíble pensar que uno diga, pues de acá en adelante el mundo va a ser muy difícil, todo va a ser, no, o sea, el pensamiento progresista, ¿sí? A mí me gusta mucho ese pensamiento, es un pensamiento optimista, de saber que somos responsables de cambiar y que, por el contrario, todo lo que aprendemos en el día a día, las experiencias que tenemos, nos inviten a aportar muchísimo en todos los aspectos. Y yo creo que Niken, como
filosofía de vida nos enseña dentro de sus raíces como negocio a lograr eso. Entonces también es no olvidar que existe la otra cara de la moneda y pues que podemos escoger esa cara y trabajar por eso, y eso es lo que venimos haciendo, ¿sí? Entonces ahí viene de nuevo ese concepto de los 5 pilares del bienestar, en donde pues buscar ese balance creo que siempre va a ser importante y más en estos tiempos. Y bueno, entender también, porque a veces nos olvidamos de lo que vivimos y a veces nos damos tan duro y empezamos a decir, no, es que este año me fue mal, es que no sé qué. Entonces yo siempre les digo, cuando hagan análisis, no lo miren contra el año anterior, miren la tendencia que han tenido en los últimos años. Retrocedan tal vez 5 años y digan, hace 5 años, ¿cómo estaba yo? Y hoy en día, ¿cómo estoy? ¿Sí? Y te vas a dar cuenta realmente si hay o no hay un crecimiento. ¿Sí? Cuando a veces te tomas la foto contra el año pasado y mira la de ahorita, simplemente estás midiendo un tiempo muy corto en donde no es una tendencia. ¿Sí? Y eso se las quiero mostrar hoy porque es importante saber de dónde venimos y qué hemos logrado, ¿sí? Ahora, como entorno, pues es tener claro que en el mundo han sucedido, eh, digamos, muchas situaciones difíciles. La que acabamos de vivir en el 2020, pues está catalogada como la cuarta crisis económica más fuerte del mundo. Si hablamos de crisis económica, ¿no? Si lo hablamos como crisis en general, pues tal vez puede ser la primera, ¿sí? Puede ser la primera, porque inclusive hoy en día, bueno, antes se hablaba de antes de Cristo, después de Cristo, ahora también se habla antes de pandemia, después de pandemia, porque nunca existió en el mundo una situación que afectara a todas las personas que habitan la Tierra de la misma manera, ¿sí? Entonces eso hay que entenderlo y darle un contexto importante. O sea, no fue cualquier cosa, y eso ha generado pues muchas situaciones que hemos tenido que afrontar y que tendremos que seguir afrontando, ¿sí? Entonces, bueno, la primera fue a nivel económica, ¿sí? A nivel de economía, pues fue, imagínense lo que, si el tema de la pandemia que acabamos de pasar a nivel general es la primera más importante, digamos, de manera integral, o sea, que haya afectado todo el contexto de la humanidad. No alcanzó a afectar en la parte económica eh, de una manera tan crítica como estas otras tres, que una fue la contracción del 1930, la Gran Depresión, cuando venía un sistema capitalista creciendo muchísimo, sobre todo en Estados Unidos, después de la revolución industrial, en donde pues, se crearon tantas fábricas, se empezaba a crear, a fabricar todo en serie, ¿sí? Entonces se contrataba mucha gente y empezó un consumismo tremendo, ¿sí? Pero acá también, como hubo una creación tan grande de empresas, de fábricas, también se dieron cuenta que en ese momento, pues como se necesitaba tanto capital, empezó a crecer mucho la bolsa en Nueva York, ¿sí? Y la gente entonces, en vez de trabajar, en vez de ya emprender, preferían invertir como accionistas, ¿sí? Pero esto también generó un, digamos, como una sobrevaloración en el mercado y la gente empezó a vender acciones carísimas, de pronto que no tenían ese valor y pues de repente empezó la incertidumbre, oiga, esto parece que va a haber una crisis, es mejor sacar las acciones y esos, digamos que el ruido fue tan alto que la gente se asustó y empezaron a sacar el dinero y hubo una depresión tremenda, se quebraron muchas empresas, hubo despidos masivos, o sea, fue algo tremendo, pero lo curioso fue que fue una crisis creada por el pensamiento del hombre, ¿no? Y digamos la sobrevaloración de lo que era la economía y digamos que no se pudo planear tanto un cambio tan dramático en el que el mundo vivió después de lo que fue la industrialización pues, de tantos conceptos. Después están las dos guerras mundiales, ¿no? La Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. Si se dan cuenta, pues inclusive la contracción mundial más fuerte la tuvo
el tema de la bolsa de Nueva York, que fue 17.6. El tema del COVID fue más o menos un 6-7% de contracción en el mundo, ¿sí? A nivel económico. Pero digamos que las implicaciones que ha tenido eso después han sido muy, muy fuertes, ¿sí? Pero ahora también estamos en un concepto donde no es solo esa crisis, sino pues hay una nueva pandemia y es esa crisis emocional, ¿sí? Que se vive en donde pues el ruido colectivo nos lleva a una situación de incertidumbre, de no tomar acción, esperemos a ver qué pasa en nuestros países de Latinoamérica. Además del tema económico, del tema de salud, pues viene un tema político tremendo que genera incertidumbre en casi todos los países de nuestra región. Y bueno, eso lo hemos tenido que manejar y superar, ¿sí? Siempre es importante entender como las etapas de las crisis, pues no solo del coronavirus, sino en general. Siempre hay una parte de negación, si ustedes se acuerdan, eso no es con nosotros, eso es en China, eso de aquí a que nos afecta a nosotros, quién sabe qué va a pasar. Igual ahorita con la guerra de Rusia, entonces, pues eso es allá, eso no nos pasa nada, pero la afectación definitivamente empieza a generar, digamos, retos grandes en nuestras economías. O sea, hay una negación, después hay una molestia, un enfado, después hay una depresión, porque ya nos damos cuenta que sí, hay una crisis y caemos pues a lo más bajo, digamos, cuando tenemos ya temas económicos de salud, digamos, de familia, etcétera, ¿sí? Y después no hay otra que salir de esa gran alberca, ¿no? De esa gran piscina que se crea en una crisis y es aceptarlo, ¿sí? Entonces, cuando uno no lo acepta, pues sigue metido en ese, digamos que en esa alberca en donde, pues si no lo aceptas, nunca vas a salir, te vas a ahogar, ¿sí? Y lo primero que uno tiene que generar en esto es conciencia y decir, ok, estamos en una crisis, está pasando esto, no podemos salir de casa, ¿cómo vamos a empezar a actuar? ¿Sí? Y aceptarlo y empezar a aprender cosas y sacarlo adelante. Entonces, yo creo que eso lo manejamos muy bien como negocio y pues salimos adelante, ¿sí? Vamos saliendo adelante de esto. Pero hay gente todavía que se quedó ahí, ¿no? Hay gente todavía que tiene tanto miedo que todavía no actúa. Esperemos a ver qué pasa. Y el esperemos a ver qué pasa es qué van a hacer los demás para saber qué hago yo. ¿Qué va a hacer el presidente de la República para ver qué hago yo? Sí, ¿qué van a hacer los alcaldes para saber qué hago yo? ¿Sí? Pero la pregunta es, bueno, ¿y qué vas a hacer tú para cambiar la situación? ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos que desarrollar una conciencia colectiva muy fuerte, en donde este duro cambio, este reto grande que nos ha dejado, digamos, esta pandemia nos invita precisamente a decir, oye, tú eres parte de esto, tú eres parte del cambio y tu actitud, lo que estás definiendo y las decisiones que estás tomando hoy no solo van a cambiar tu vida, sino la de generaciones futuras y pues ese es el reto que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a eso, yo creo que este cambio también nos invita a que crezcamos en espíritu, ¿sí? Crecer en espíritu es básicamente vivir en el amor y en el concepto de ayudar a los demás, servir sin esperar nada a cambio, es ser conscientes que somos parte del cambio y la transformación de la humanidad. Y cuando tenemos esa conciencia es donde le permitimos a nuestro espíritu crecer y darnos cuenta que entre más nos preocupemos por generar un buen impacto hacia la humanidad, pues ese espíritu va a crecer, ¿sí? Estamos en la era no de pensar cómo salgo adelante, sino cómo salimos adelante, ¿sí? No estamos en la era de cómo saco a mis hijos adelante, cómo hago para que mi familia no sufra, no, es cómo hacemos para que no suframos, cómo hacemos para que todos salgamos adelante. O sea, estamos en esa era, no podemos seguir en una era de lo importante soy yo, ¿sí? Por el contrario, es lo importante somos todos y cómo lo vamos a hacer. Y en eso, pues, hay una responsabilidad muy grande del emprendimiento, de los líderes, en buscar cómo realmente cada uno aporta en eso. Entonces, es eso, es
servir definitivamente es tener conciencia de amor hacia los demás. Eso es lo que tenemos que buscar. Ese es el concepto de servir. Y la pregunta es eso. Hoy, con lo que haces, ¿tienes esa oportunidad de servir a otros y servir con amor, ¿no? Eso es bien importante. Y, por supuesto, como les decía, es pasar, pues si la influencia es importante, es cómo lo llevas a ser un líder, ¿sí? Si ya puedo influir sobre muchas personas, ¿cómo soy una persona implicada en lo que la humanidad necesita y de repente asumo ese liderazgo y ya no solo lo tomo como, voy a influir en la gente, sino es parte de mi propósito de vida y lo hago todos los días como algo muy importante, ¿sí? Entonces, la invitación para ese 2023 es cómo podemos influir creando estrategias, siendo líderes de nuestros propios propósitos, ¿sí? Porque no es el propósito de Niken, es tu propósito y Niken como mecanismo, cómo te ayuda a cumplir, a lograr ese propósito. Compartiendo juntos lo que somos, una comunidad de bienestar. Esa es la invitación que tenemos para el 2023. Y bueno, el cierre del 2022, pues lo primero es entender que la pandemia ha sido una crisis sin precedentes, ¿sí? Pero 2 años después, la recuperación se ha visto obstaculizada por una crisis tras otra, ¿sí? Y en nuestros países, problemas políticos, problemas sociales, ahorita la guerra, entonces, inflaciones altas, devaluaciones altas, tasas de interés que han tenido que subir para bajar un poco el consumo, ¿sí? Y para que la inflación no se siga subiendo. Entonces, casi todos los países han tenido que tomar acciones como esas. Y pues al final es que todo se convirtió en mucho más costoso de lo que teníamos antes. Y pues ahí también la gente se asusta y dice, uy, no, a ver, esto está muy costoso, pero empieza como ese consumidor consciente, en que no es que no tenga dinero, sí hay dinero, pero lo piensa más. Entonces eso nos obliga a nosotros también a ser más contundentes con lo que ofrecemos, ¿sí? No es que no tengan dinero, es, oye, ¿cómo convences a la gente que esto definitivamente es importante, es una inversión, ¿sí? Y el que no tiene dinero, ¿cómo convences a esa persona no para que vea que compra un producto para gastar, sino, oye, ¿cómo hago que este producto sea un activo fijo y me empiece a generar dinero? ¿Sí? Me genere ingresos. Es cambiar esa mentalidad. Entonces, definitivamente, pues el 2022 y el 2023 va a tener también ese mismo concepto donde pues la recuperación es un tema de retos, ¿sí? Pero ustedes pueden ver que algunos sectores o algunos, sí, segmentos de consumo, pues no han tenido ninguna depresión económica, por el contrario han crecido, ¿sí? Miren en nuestros países lo que está sucediendo con el tema de los conciertos, es impresionante, ¿no? Yo tengo acá 3 hijos que invierten mucho en los conciertos, se gastan un dineral, ¿sí? Y son felices. Para ellos, asistir a un concierto es tremendo, ¿no? El tema de los restaurantes, el tema de viajar, definitivamente la gente en esos, ya inclusive no lo ve como un tema de me importa, voy a gastarlo, quiero disfrutarlo, me lo merezco, o sea, hay una forma de pensar diferente en el consumidor. Entonces también eso nos obliga a ser mucho más exigentes con nosotros mismos en saber vender muy bien lo que ofrecemos nosotros. El 2022 venía de tener un crecimiento el 2021 del 6% a más o menos la proyección que se está dando a nivel mundial es del 3%. Ese es el crecimiento que se va a tener. Entonces hay una desaceleración, un costo de vida en promedio a nivel mundial del 4.7 al 8.8. Hay países que están ya por encima del 10%, inclusive Estados Unidos pues, llevaba mucho tiempo sin tener una inflación tan alta, ¿sí? El tema después de pandemia y viene la invasión de Rusia a Ucrania, pues es algo que afectó en Europa, se ha sentido muchísimo la crisis, sobre todo energética, que eso desprende pues una crisis en muchos aspectos y nos pega a nosotros también, ¿sí? El encarecimiento de alimentos, escasez de mano de obra, materias primas, fuentes energéticas, todo eso lo estamos viendo.
la deuda pública, los países endeudándose para sacar adelante pues esta crisis, y a eso se le suma también la crisis climática, ¿sí? Que la naturaleza dice, ok, ustedes no quieren actuar, ustedes se hacen los locos, ustedes hicieron una promesa de objetivos de desarrollo sostenible hace ya unos años, esto no avanza, entonces como esto no avanza, el dióxido de carbono, la emisión de gases tóxicos en el mundo pues es tremendo, entonces pues el mundo empieza a generar un cambio climático fuerte y actúa. Entonces, desde inundaciones hasta incendios, ¿sí? Eh, movimientos telúricos, todo eso, pues esa es la reacción de la naturaleza donde dice, ok, ustedes pueden seguir en lo que quieran, pero nosotros tenemos que buscar el balance y el equilibrio. La naturaleza, el balance y el equilibrio lo maneja de esa manera, ¿sí? Entonces, eso también nos exige ser bastante, eh, digamos, contundentes con las acciones que hacemos día a día para dejar de, para poner, evitar esa huella de carbono que vamos dejando, haciendo, digamos, cosas cotidianas y pensamos que pues así es y eso es lo normal, ¿sí? Pero lo vimos, el hecho de no salir y estar todos en casa, pues ustedes vieron lo que la naturaleza dio y era increíble ver los animalitos cómo regresaban y ver también pues el tema de el ambiente, ¿no? El cielo despejado. Entonces ahí es donde nos dicen, definitivamente sí estamos destruyendo el planeta, o sea, moverme de mi casa a mi trabajo son 6 horas, 3 horas de ida, 3 horas de vuelta, 6 horas utilizando un auto para una persona, ¿sí? Y lo pudimos manejar. Entonces también conceptos donde dice trabajar desde casa, oye, pues algo tuvo que haber dejado la pandemia. Eso no es malo, es bueno, ¿sí? El balancear un poco la calidad de las personas y el aporte que tiene eso a nivel ambiental, no solo en el transporte, sino también en la construcción de edificaciones, ¿sí? Todas las personas que trabajamos, si tenemos que desplazarnos a un lugar, pues hay que crear en esos lugares puestos de trabajo. Eso implica construir edificios, gastar en materiales, es decir, quitarle a la naturaleza más materiales para construir edificaciones y pues digamos que desarrollar ciudades de cemento que transforman lo que es la naturaleza, ¿no? Entonces también eso nos tiene que cuestionar y yo personalmente soy de los que digo y lo mantenemos en Niken, la gran mayoría de personas, yo diría que el 80%, seguimos trabajando desde casa y tenemos, digamos, contacto presencial para ciertas cosas, pero valoramos mucho la calidad de vida que representa eso para cada colaborador de Niken, pero también el aporte que hacemos para nuestras ciudades donde vivimos y para la humanidad en ese sentido. Entonces yo creo que ahí también, y eso es algo que yo hablo mucho, porque digamos muchos dicen, bueno, ya volvimos de nuevo a la normalidad, ya a la presencialidad. Yo digo, ojo, eso no es tan cierto. Eso no es tan cierto, es algo que todavía no lo cuestionamos. Y cuando tú tratas de hacer algo presencial y dices, Dios mío, me demoré 4 horas para ir y volver, esto no tiene sentido, o sea, te lo cuestionas. Entonces, ahí tenemos que encontrar un balance, ¿sí? Entonces, yo creo que eso es muy importante dentro de lo que necesita el mundo y ser conscientes que si volvemos a la normalidad, que por supuesto yo estoy seguro que no lo vamos a hacer, no, o sea, no tiene sentido y no es viable, pero supongamos que empieza de nuevo a crecer mucho eso, pues vamos a volver a tener algo que nos va a hacer lo mismo, decir, oigan, no han aprendido, tiene que volver a pasar algo similar para que entiendan que el mundo sí tiene que cambiar, ¿sí? Entonces yo creo que ahí es muy importante también que, digamos, desde lo que nosotros hacemos, mm, yo sé que digamos, la parte del contacto es muy importante, pero más que el contacto, yo me enfoco más al vínculo. ¿Cómo te vinculas hoy con las personas? ¿Sí? Y claro, estamos viviendo esa transición donde pues es preferible ese vínculo de manera presencial, sentir la energía, ¿sí? Pero pues definitivamente la virtualidad es algo que se va a mantener en el futuro por bien de todos,
¿sí? Entonces, eso definitivamente, hay gente que lo ve como que nos alejó, pero también yo veo también muchas cosas que nos acercaron. En el caso de Niken, en pandemia generamos reuniones donde dejamos de ser 9 países y nos convertimos en uno, en una región, todos trabajando juntos, viéndonos, uniéndonos, qué hacen allá, a ver, compartámoslo, conectémonos hoy para ver a alguien de México, mañana vamos a ver a alguien de Chile, o sea, ahí también eso genera unión e intercambio, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es importante también para lo que viene al futuro. Bueno, las proyecciones de crecimiento, pues para el 2023, si se dan cuenta, en la economía mundial está todavía bajando un poco más respecto a lo que bajó en el 2022. En economías avanzadas cae un poco más. En mercados emergentes, pues prácticamente se mantiene. En el caso de Latinoamérica, si se dan cuenta acá, baja casi a la mitad de lo que fue este año, ¿sí? Eso es en general, ¿no? En general, porque hay sectores que vienen creciendo, pero ese es, digamos, el proyectado, lo que se espera. Esta es la frecuencia de catástrofes naturales en los últimos, ahí está desde 1980, 90, y pues se ve cómo ha venido creciendo, ¿sí? El tema de tormentas, inundaciones, sequías, ¿sí? Incendios forestales, temperaturas extremas, y se dan cuenta lo más común que es inundaciones, temperaturas extremas. Temperaturas extremas, eh, tanto frías como temperaturas altas y bajas, pues que generan cambios muy fuertes en la Tierra, ¿sí? En la parte de lo que es las ventas directas, pues vienen con tendencias de crecimiento. En el 2021 crecieron 3.3, excluyendo a China. Si metemos a China, prácticamente no hubo crecimiento, fue un decrecimiento de menos 0.1, o sea, prácticamente se vendió lo mismo, pero si se excluye a China, hubo un crecimiento en las demás regiones de un 3.3, pero es una economía que se sigue fortaleciendo, o sea, tiene un impacto grande. En los últimos 3 años viene creciendo de 3.8%, o sea, viene en un crecimiento importante. La gente que se une al sector de ventas directas, pues también viene creciendo casi en un 1%, ya son 28.2 millones de personas en la venta directa. Ahí se ve una tendencia de crecimiento en los últimos 4 años. Entonces, a pesar de la crisis, pues la gente se sigue uniendo a este tipo de compañías porque pues ven oportunidades. De estos, pues el 20%, o sea, 20.5 millones, perdón, 20.5 millones de personas se dedican tiempo completo e invierten más de 30 horas a desarrollar negocios de venta directa. 54.2 millones son de tiempo parcial, dedican hasta 30 horas semanales a construir sus negocios, y 53.5 aquí se incluyen a los que se han unido porque quieren comprar el producto por descuentos o porque simplemente pues quieren tener una experiencia con el producto básicamente, pero pues no son personas activas en el negocio, ¿sí? Si se dan cuenta, pues es bastante eh, importante, porque a veces nos preocupamos, ay, es que mucha gente se unió, pero no hacen, eso es lo normal, o sea, no se preocupen, lo que yo siempre les he dicho es, lo más importante de un sistema de atracción es que atraigas gente, ¿sí? Y si esa persona ya se convirtió en cliente, qué bueno, ya tienes una persona con la que puedes conversar, pero si no tienes ese cliente, pues no puedes conversar con el cliente. Y el único trabajo que hay que hacer con una persona que ya usa el producto es generar un vínculo con él. No es decirle, oye, cómprame lo otro, inscríbete, no, genera un vínculo. Si ya tiene el producto, garantiza que el producto le está dando una buena experiencia, un buen beneficio, empieza a tener vínculos con él y es cómo estás tú, cómo está tu familia, entender qué busca la persona y ahí ves cómo empiezas a apoyarlo. Ya lo importante no es el producto, sino la persona. Eso es lo que hace diferente las compañías de venta directa con la venta tradicional. El cliente va y compra un producto y se acabó. Nadie más lo buscó. Entonces, ojo, porque eso es algo que nosotros lo podemos estar perdiendo.
Y yo siempre les digo, la mejor forma de crecer es agarra la lista de tus clientes, genera vínculos con ellos y hazlos parte de la comunidad, ya inscríbelos, que se conviertan en influenciadores. Si han tenido experiencia, que empiecen a compartir. Muéstrales el plan de influencia, ¿sí? Que hay mucha gente que dice, no, pero es que no quieren hacer el negocio. O sea, el objetivo no es ese. El objetivo es que su visión vaya creciendo y muchos de ellos van a empezar a verlo como negocio. Pero lo importante es que tengas un sistema de atracción fuerte que permita generar ese, o sea, que tengas ya una base de datos con la que puedas hablar, contactarlos, generar un vínculo, ¿sí? Tener clientes es muy importante. Y se dan cuenta, pues de esos 128 millones de personas que son representantes independientes, casi la mitad son consumidores. Entonces no pasa nada. Ahí es donde está la oportunidad. Y es cómo logras que una persona que es consumidora empiece a ser influencer y después cómo una persona que es influencer, cómo la puedo llevar a una visión de distribución, un distribuidor. ¿Sí? Cómo esa visión de distribuidor ahora la puede ver como un concepto de emprendimiento, cómo ese concepto de emprendimiento ahora se convierte en un concepto de liderazgo y desarrollar negocios globales. ¿Sí? Son visiones que vas llevando poco a poco. El porcentaje de crecimiento de hombres pues, siempre viene creciendo, o sea, hoy en día es el 30%, 70% mujeres, pero miren ahí dice, la proporción de hombres aumentó del 26 al 30, en el 2021 era 26%, en el 20, perdón, en el 2020 era 26% y en el 2021 fue un 30%, ¿sí? Entonces viene creciendo, significa que pues, los hombres ya empiezan a ver eso también como una oportunidad. Por eso es muy importante que ya quiten el tema de nosotras y hablar en término eh, solo para mujeres, como si esto fuera solo un negocio para mujeres. No, este es un negocio para todos. Entonces, también cuidemos mucho ese lenguaje, ¿sí? Este es digamos, como la distribución. Si se dan cuenta pues la mayor está entre 35 y 44 años, que es un 26%. Después están en 22%, de 25 a 34, de 45 a 64, 21% mayores de 55 años y un 9% entre 18 y 24, ¿sí? Que viene creciendo y es bastante importante. Entonces, si se dan cuenta, estamos en una industria donde prácticamente estamos teniendo gente de todos los segmentos y viene creciendo esa generación Z, ¿sí? Pero se acuerdan que hace unos años, tal vez 3 años, hablábamos, ¿cómo hacemos para atraer millennials? Ya tenemos millennials, ya están acá, ¿sí? Y miren que ya están dentro de una distribución importante. Por eso hay que pensar definitivamente, si hoy en día tu negocio solo tiene personas de entre 45 y 54, oye, pues estás perdiendo una oportunidad muy grande en no tener personas de 18 a 44 años, ¿sí? ¿Por qué no empiezas a desarrollar estrategias que atraigan a esas personas? ¿Sí? Y lo único que necesitas es atraer 3, 4 personas que estén ahí en ese segmento y ellos se van a encargar de traer a mucha gente de su segmento. Es la mejor forma de hacerlo, ¿no? Algo que me gustó mucho dentro de esta estadística de venta directa es que existen, estos son los primeros 24 países, o digamos no, son los 24 países que tienen ventas superiores al $1 billón en el mundo, ¿sí? O sea, las compañías de venta directa en México, en Colombia, ¿sí? Acá, en Perú y Argentina, que son los 4 países latinos que están ahí, las compañías de venta directa que están en esos países venden más de $1 billón, ¿sí? Entonces es interesante que tenemos 4 países de la región, por supuesto no estamos en Argentina, pero por lo menos México, Colombia y Perú son negocios billonarios, ¿sí? Entonces ahí estamos dentro de un mercado importante y es una industria que viene creciendo bastante, ¿sí? Esta es la tendencia, yo les decía eh, que es importante ver la historia, y yo se lo voy a poner como en 2 conceptos. Uno, antecitos de pandemia, que fue el 2019, y pandemia empezó en 2020, o sea, entonces, ¿qué pasó en el 2020? Nosotros en 2020, el cambio más dramático que hicimos en nuestro negocio fue plan de influencia, ¿sí? Y si se dan cuenta en venta, pues digamos que sí hemos tenido un decrecimiento, ¿sí? En venta,
eh, pero no es menor al crecimiento que se tuvo en el 2020. O sea, nos hemos sostenido, si lo ves ahora, este es a nivel general, en países, pues hay unos que han crecido más, pero miren a nivel de gente, ¿sí? A nivel de gente, ¿sí? Porque acá en venta han sucedido cosas curiosas, por decir algo, el crecimiento, las inflaciones que hemos tenido en los últimos años, no hemos generado ese impacto de inflación en nuestros precios, porque también queremos cuidar eso. Entonces nosotros algo que queremos cuidar es, ojo, es muy fácil en números decir, pues incrementemos el porcentaje de inflación y carguémosle todo eso al consumidor final, pero el consumidor final dice, no, yo no puedo comprar eso, ¿sí? Eso es muy fácil, pero entonces eso también empieza a generar una presión fuerte en la parte del margen de utilidad de cada producto. Entonces, como compañía también hemos tenido que balancear y manejar eso, y ahorita lo vamos a hablar un poco mejor, que lo quiero que lo entiendan muy bien, porque son decisiones que pues la dirección general tiene que tomar con todo su equipo, pero yo tengo que cuidar muy bien esas dos cosas, ¿sí? Entonces, acá una de las cosas es, sí, nos hemos sostenido en venta, en esta época de crisis nos hemos sostenido en venta, ¿sí? El 2020 fue un año muy bueno, ¿sí? Pero, sin embargo, seguimos vendiendo más que el 2019, ¿sí? En venta. Ahora, en gente, por supuesto que hemos crecido, ¿sí? Mire, crecimos 31% en el 2020, después 16% en el 2021, eso da un 47% de crecimiento, ¿sí? Del 2019 al 2021 crecimos un 47% y a noviembre decrecimos un menos 9% en activos. Pero al final, si lo miras en los últimos 4 años, pues es un crecimiento del 38%, que es muy fuerte en una época como esta. Hemos crecido en gente en un 38%. Y a nivel de incorporaciones es mucho más fuerte el impacto. Miren, crecimos 84 cuando lanzamos el plan de influencia, después el 11% en el 2021, eso nos da 95% de crecimiento. Y este año crecimos un 23%, pero porque nos tocó también desarrollar estrategias que no iban tan enfocadas a la incorporación, sino a la productividad. Y ahorita también lo vamos a ver. Decíamos, oye, ya tenemos toda esta gente, pues tenemos que ponerlas a que sean más productivas, y definitivamente por la situación también nos tocó desarrollar estrategias que nos mantuvieran, digamos, activos y con una productividad en ciertos meses, ¿sí? Entonces, sin embargo, acá el tema de incorporaciones, pues miren, pasábamos de tener en el 2019 15.780, ahora con toda la crisis que hemos tenido, a tener 25.000 casi, ¿sí? Son casi 10.000 personas más en estos 11 meses. Entonces, sí estamos trayendo más gente, a pesar de que ustedes en sus cifras van a ver que están incorporando menos, pero es mucho más de lo que teníamos hace 4 años, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo vean. ¿Qué ha sucedido en la compra promedio? Miren lo que ha sucedido. Eh, digamos que nosotros, y ahora lo vamos a ver con el caso de México, que me gusta mucho el ejercicio, y es, pues todos saben que los costos se han incrementado muchísimo por todo lo que ha pasado a nivel logístico, todo el tema de transporte, las inflaciones de todos los mercados, pues las materias primas han crecido, ¿sí? Se han incrementado sus precios y además de eso se ha tenido una devaluación en algunas monedas. En el caso de México ha habido un buen comportamiento. Yo creo que tienen una economía muy estable en la parte de lo que es la inversión extranjera, y eso permite que la devaluación de la moneda no ocurra. Por el contrario, se mantiene o inclusive puede haber una revaluación, ¿sí? Pero en otros países, como en Sudamérica, y bueno, en Centroamérica también ha pasado, la moneda se devalúa. ¿Qué sucede? Que yo tengo que pagar en dólares, comprar en dólares, es decir, tengo que hacer el doble del ferro. Les pongo el ejemplo de Colombia, la moneda se devaluó 30%, ¿sí? Sin que el costo del producto se incremente, yo ya tengo que pagar un 30% más, sin que se incremente. Pero como a nivel internacional también hubo inflación, entonces me suben el precio del producto, el costo del producto, y además tengo una devaluación de la moneda, es decir que hay productos que su costo puede crecer el 40-50%, ¿sí? Eso es muy, muy complicado.
Y eso no solo lo está viviendo, pues, Niken, eso lo está viviendo todas las compañías en el mundo, ¿sí? Por eso cuando tú vas a mercar, haces el súper, te das cuenta, oye, definitivamente estoy gastando más y estoy consumiendo menos, ¿sí? Ahí es donde empezamos a ver lo que sucede. Entonces, si se dan cuenta, la compra promedio por activo en dólares bajó del 2019 al 2020, al 2021, pero en el 2022 logramos revertir eso, ¿sí? ¿Qué hicimos? Productividad. Dijimos, ok, en el primer semestre del año tenemos que motivar a que la gente mueva más unidades. ¿Cómo mueven más unidades? Pues hicimos la campaña de Niken Connection con la línea Payment en mayo. Eso ayudó a cambiar un poco la tendencia, ¿sí? Entonces eso, imagínense en donde no hubiéramos hecho esto, pues la tendencia acá hubiera sido mucho más baja. Entonces tienes gente, porque si recuerdan el número de activos no bajó mucho, ha venido en un crecimiento, una tendencia de crecimiento, pero tenemos que mantener la productividad. Es muy importante que la productividad se mantenga y crezca, ¿no? Y los pedidos, si se dan cuenta, pues del 2019 acá, pues viene un crecimiento. Se ha mantenido en los últimos 3 años, pero viene un crecimiento en lo que ha sido pandemia y pospandemia, en donde se creció un 43%. Este año, digamos que en noviembre fue un año fuerte, sobre todo un mes fuerte, sobre todo en México, y hubo un decrecimiento, ¿sí? Pero, sin embargo, a pesar de ese decrecimiento, la tendencia es buena, ¿sí? Ahora, una cosa es mirar los últimos 3 años, 4 años. Ahora miremos la historia, porque también en la historia encuentra uno muchas cosas, ¿sí? Entonces, miren el tema de ventas. En este periodo 2010, 2007, bueno, 2018 casi, acá hubo una devaluación muy fuerte en varios países. Entonces, a pesar de que habían crecimientos de venta en moneda local, pues en dólares se mantenía, ¿sí? Pero miren lo que sucedió de 2019 en adelante, antes de pandemia, ¿sí? Ya venía un crecimiento al 2018, pero el 2019 dimos un salto grande y el 2020 uno mucho más grande en ventas, ¿sí? A pesar de la devaluación. Y digamos que, bueno, esta es como la proyección en los meses de noviembre y diciembre, que siempre también ha tenido una tendencia de crecimiento. Pero miren estas variables, por ejemplo, la incorporación. Si se dan cuenta, el que todavía no confía en plan de influencia, en Mokutec y eso, pues acá yo lo que le digo, oye, ¿cómo quieres que te diga que no ha funcionado si los números nos muestran algo muy diferente? ¿Sí? Entonces, una de las claves para crecer es atrae mucha gente a tu negocio, atrae mucha gente a tu comunidad, no lo dudes, ¿sí? Y ahora genera vínculos con esas personas para que se conviertan en activos. O sea, acá abajo, ¿cómo vas generando ese nivel de crecimiento en activos? Si ustedes se dan cuenta, la tendencia de activos nunca ha ido hacia abajo, siempre ha sido una tendencia creciente, ¿sí? En el 2022, este está hasta octubre, ¿sí? Acá no lo actualizaba a noviembre. Sí ha habido un decrecimiento pequeño, ¿sí? Pero la tendencia sigue siendo muy fuerte. Y se dan cuenta los últimos años que cambia la tendencia de crecimiento en activos, tiene que ver con las incorporaciones, ¿sí? Tiene que ver con Mocutex, plan de influencia, transformaciones, y eso es algo que vamos a seguir trabajando en el 2023, ¿sí? El promedio por activo, mire lo que teníamos, acá está desde el 2003. Antes un activo me compraba $500. Hoy en día me compra $200, $230. Si se dan cuenta, nos vinimos a la mitad. Pero en muchos de estos son países donde en todo este tiempo la moneda se ha devaluado casi el doble, ¿sí? Entonces, pues ellos siguen comprando, inclusive hay moneda, en moneda local pueden seguir creciendo, pero en dólares no. Entonces, ¿eso qué significa? La productividad por activo en dólares es menor, ¿sí? Pero yo con esos dólares tengo que comprar un producto que es más costoso. Ahí es donde empieza a haber un reto grande, ¿sí? Y bueno, en noviembre y diciembre siempre se ha mejorado, de un promedio de 230 se va a 400, 500, ¿sí? Entonces ahí se empieza a mejorar mucho la productividad en meses como noviembre y diciembre.
pero pues acá es importante ver que la productividad es un reto que tenemos. Aquí les voy a mostrar una cosa y es, esta es la compra por activo en México en pesos, ¿sí? En pesos mexicanos. Esto es lo que compra más o menos una persona. Es decir, en el 2005, un activo en México me compraba 3.500 pesos al mes. Hoy en día me compra 2.500, ¿sí? Y miren, es una cifra que se ha mantenido entre 2.500 y 3.000. Se ha mantenido. No ha bajado, no ha caído, no ha caído. En pesos mexicanos. Pero mire lo que pasa en dólares. Miren en dólares lo que pasa por activo, cómo se cae, ¿sí? Que es lo que veíamos ahorita, de 500 se va a 300, ¿sí? Sin embargo, digamos que en México el crecimiento, tanto en venta y digamos que en bonificaciones en los últimos años ha sido tremendo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que yo siempre les he dicho a ustedes, ojo, ustedes a veces se fijan mucho, es que el volumen de cálculo es en el 50 o el 60%, eso no importa. O sea, ese es un tema que depende de nosotros. ¿Nosotros qué cuidamos? Que el volumen de cálculo nominal siempre sea mayor que el año anterior. Entonces, esa gráfica la ven acá. Y este es el caso de México. La línea roja es el porcentaje. O sea, en 2003 teníamos un 80% de volumen de cálculo en promedio, ¿sí? Pero miren en el 2003, ¿cuál era la productividad en dólares? $500, ¿sí? En el 2022 es el 58%, pero en el 2022 la productividad en dólares se me bajó a 300, ¿sí? Si en el 2022 yo tuviera la productividad por activo son 500, pues no hay ningún problema. Pero como esto viene bajando, es la productividad por activo es menor, pues lo que yo hago es, el crecimiento ya no se puede dar, es decir, el esfuerzo, o sea, para que tú ganes más, tienes que cuidar que todos los años tu volumen de cálculo sea mayor nominalmente. Y la forma de hacerlo es crecer, con más gente, con más unidades. Esa es la forma de crecer, ¿sí? Porque la otra forma de crecer es, listo, subámosle el precio, subámosle el volumen de cálculo, llevémoslo a las nubes y pues ustedes después me van a decir, Gustavo, el producto está carísimo, nadie lo quiere comprar. Entonces ahí es donde les digo, bueno, los números pueden aguantar todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces podemos subir el volumen de cálculo, podemos subir el precio, lo que ustedes quieran, pero después me van a decir, no vendí nada. Entonces ahí el volumen de cálculo de algo que tú no vendes es cero, no es lo que pones en el papel. Entonces, si se dan cuenta, lo que hemos aprendido a hacer nosotros en Latinoamérica es que sí hemos balanceado esto, no hemos tenido que nivelar o subir mucho los precios, pero la base sobre la cual se calculan las bonificaciones, miren el crecimiento que ha tenido, ¿sí? Este es el caso de México. Miren, del 2016 al 2022, el crecimiento que ha tenido el volumen de cálculo es impresionante, a pesar de que pues, el porcentaje ha sido menor. Entonces, ese es un ruido que yo quiero que se lo saquen de la cabeza. Y si alguien les dice, ay, es que el volumen de cálculo está en el 50%, no, dile, ¿cómo así que en el 50%? Dime cuál es el volumen de cálculo del año pasado. Ah, el año pasado yo tenía, no sé, 1.000 pesos y ahora tengo 1.200. Entonces, no es menor, no es menor. No importa si el porcentaje es menor. Lo importante es que nominalmente la base de cálculo sobre las bonificaciones sea mayor y eso lo hemos cuidado porque hemos desarrollado estrategias desde incorporación, productividad, para que tu volumen de cálculo crezca año tras año, ¿sí? Ahora, claro, si vemos acá el 2020, que eso es lo que le está pasando a todos los mexicanos que me encuentro, me dicen, ay, Gustavo, es que mi cheque se me cayó. No, no se te cayó. Mira la tendencia cómo va. Si tú agarras el 2020, pues claro que se te cayó. Pero es que el 2020 fue un año, o sea, fue un año muy especial, pero la tendencia de crecimiento, si quitas el 2020 debió haber estado aquí, no allá arriba. Entonces no te compares con el 2020. Mira la tendencia de los últimos años y te vas a dar cuenta que tu cheque ha crecido. Ahora, ¿no me lo crees? Revisa tus cuentas bancarias de hace 5 años y me dices cuál era el promedio de cheque que te llegaba hace 5 años. Y mira cuál es el que te llega hoy en día y te vas a dar cuenta
que viene con un crecimiento fuerte, porque esa es tu base de volumen de cálculo, ¿sí? Y pues el volumen de cálculo es la base. Ahora, las bonificaciones reales, acá está la tendencia, ¿sí? Y se dan cuenta que tiene un crecimiento del 2016 en adelante, miren, un crecimiento fuerte, ¿sí? Donde, pues, digamos que es una tendencia que tenemos que ir cuidando. Para mí esto es muy importante que lo entiendan, ¿sí? Porque esto es un negocio y el negocio hay que mantenerlo estable. Tenemos que tener un negocio seguro, sólido, ¿sí? Y el negocio sólido hay que manejar todas las variables. Entonces, ustedes deben tener esa confianza en nosotros como líderes, en que estamos cuidando en mantener un negocio, un precio competitivo y también que sus cheques vayan creciendo. Ahora, ojo, aquí caen muchas personas que su cheque va para abajo, no por esto, pero le mete la culpa a esto. ¿Sí? Y dice, ay, es que mi cheque se me cayó. Entonces, cuando uno empieza a ver, muéstrame tu agenda. No, no se te cayó tu agenda, tu cheque, se te cayó fue tu agenda. No tienes actividades, no tienes un sistema de atracción, no tienes un sistema de duplicación, no tienes un sistema de retención, no tienes líderes, no desarrollas personas. Cuando tenemos programas especiales, solo te preocupas porque tú califiques tus programas especiales, pero tú no motivas a tu gente a que lo logre. Entonces, cuando vemos eso en conjunto, es donde ustedes tienen que ver, oye, pues el cheque, o sea, lo que debe estar sucediendo con tu cheque, si estás haciendo las cosas bien, es esto, que está creciendo, ¿sí? Por supuesto, no al nivel del 2020, ¿sí? Pero si no está creciendo, entonces ya no le metas la culpa a la economía, a la pandemia, a la vecina, al abuelito que se enfermó, o sea, no le metan la culpa a eso. Siéntense a revisar sus negocios, miren su sistema de atracción, miren su sistema de duplicación y miren su sistema de retención y van a encontrar oportunidades grandísimas. Me dice, pues es que no estoy haciendo nada en esto, en esto, en esto, en esto. La gente mía no está ganando el plan de influencia, si no gana el plan de influencia, ¿dónde ve el dinero comenzando? ¿Sí? La gente mía no está incorporando, si la gente mía no incorpora, pues no va a crecer. La única variable que me ayuda a crecer es la incorporación, es la única. No piensen en otra diferente. Si no traen gente nueva al negocio, no van a crecer, ¿sí? La sangre nueva es la que te oxigena el negocio, ¿sí? Entonces, no lo duden. Y ya lo demostramos. El crecimiento que hemos tenido en Latinoamérica lo hemos logrado porque la incorporación crece. Entonces, revisen muy bien esas variables de incorporación en sus negocios. Ojo con eso. Y nosotros vamos a estar cuidando pues esta parte de lo que es el mercado. Ahorita tomamos la decisión de incrementar precios en los países que han tenido una devaluación más fuerte, ¿sí? Una devaluación y una inflación más fuerte. Entonces, porque desde enero tenemos que generar, si no hacemos eso en enero, pues vamos a perder el año 2023 y hay que cuidar el negocio, ¿sí? En el caso de los otros países, pero lo vamos a incrementar después, no va a ser tan lejos, o sea, por supuesto no va a ser tan lejos. Estamos tratando de que sea tercer trimestre, el primer trimestre, perdón, o comenzando el segundo trimestre, pero sí tenemos que prepararnos a que sí debe haber un ajuste de precios. Y aquí más que ajuste, pues sí va a haber un incremento. O sea, aquí también lo les dije en el seminario de Avante, pues en la situación que estamos, no esperen que no van a subir. Los precios van a subir, tienen que subir, no hay otra alternativa. Hay unas líneas más complicadas que otras, pero pues nosotros, esa es nuestra tarea, lo vamos a cuidar, siempre manteniendo que el volumen de cálculo nominal crezca, ¿sí? Pero también miren lo que hemos hecho los últimos años para que entiendan, y es, el dinero que tenemos para bonificaciones, nos hemos vuelto, digamos, en lo que es la base, nos hemos vuelto también más atractivos para que desde la base empiecen a ganar más rápidamente. Porque con el plan de influencia, digamos, empieza a tener unas ganancias inmediatas sin necesidad de tener un enfoque en negocio, ¿sí? Con ese concepto de ganancias colaborativas. Ahora, con los cambios que hicimos en el plan de compensación a partir de enero, estamos también tomando lo mejor que hacíamos digamos, en años anteriores, y es desde el comienzo pensar, oye, pues yo ya tengo que formar platas de un mes haciendo 6,000. O sea, no podemos seguir siendo condescendientes de una persona que en 3 meses haga 6,000 puntos, o sea, cada mes 2,000 puntos. No, hazlo en un mes.
El dejarlo en 3 meses, ¿qué nos lleva? A que la persona piense, ah, pues yo sí puedo vender solito 2.000, yo puedo vender 2.000 puntos todos los meses solito. Ese pensamiento hay que romperlo. Si sigo en ese pensamiento, pues nunca van a llegar a plata. Pero ese es el pensamiento que hay que romper. Ahora, ¿cuál es el que hay que hacer? Oye, ahora hazlo 6.000 todos los meses, pero no lo vas a poder hacer solito. Entonces te toca tener red. ¿Cómo lo vas a hacer? Para hacer 6.000 puntos todos los meses necesitas 4 ejecutivos que cada uno hagan 1.500 puntos. ¿Eso sí lo puedes hacer? Ah, claro. Entonces vamos a buscar 4 personas que hagan 1.500 puntos todos los meses. Ojo, no es para llegar a ejecutivo, es tener un ejecutivo, o sea, 4 ejecutivos todos los meses. Todos los meses hacen mínimo 1.500 puntos. No es llegué a ejecutivo, hice 1.500 y en la vida volví a hacer 1.500. Ahora, ¿cómo garantizo que un ejecutivo haga todos los meses 1.500 puntos? Pues que ese ejecutivo, cada ejecutivo de esos, tenga 3 superiores, donde cada superior haga 500 puntos todos los meses. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos obligando es a que empecemos a pensar en la estructura. Y yo ya pienso en la gente que tengo y decir, bueno, estos que son los más motivados, tengo que lograr esa productividad de 1.500. ¿Sí? Y cuando logren esa productividad, listo, tú ya estás logrando esa productividad, ahora necesito que consigas 4 ejecutivos para que tú llegues a plata, ¿sí? Y esos ejecutivos que inscriban personas y que mínimo esas personas hagan 500 puntos al mes. Si se dan cuenta, eso sumado al plan de influencia, en la base creo que podemos ofrecer un muy buen plan de compensación. Y si la gente abajo empieza a ganar, ¿qué sucede arriba? ¿Qué pasa con el volumen de cálculo? Si el volumen de cálculo no baja nominalmente y tengo más gente productiva, más gente activa y trabajando todos los meses, pues la ganancia en red crece. Y ese es el enfoque que le estamos dando, ¿sí? Entonces, ahora, el concepto de crecimiento, y se los dije en el seminario de Diamante, bueno, ahorita lo voy a cerrar aquí. Aquí va a estar como las 3 estrategias más importantes del 2023, pero pues parte, básicamente, lo primero tienes que cuestionarte si sí estás siendo un influencer fuerte, si estás logrando atraer mucha gente a tu comunidad. Eso es lo primero, ¿sí? Lo otro es, si ya estás en un nivel donde, oye, tengo que desarrollar estrategias, no me puedo quedar en lo mismo. Entonces, tengo mucha gente y cuando tienes mucha gente tienes que desarrollar estrategias. Lo quieren, el seminario de antes les dio muchas estrategias. Oiga, ustedes no pueden darle su tiempo a todo el mundo igual. Segmenten, trabajen con los que más estén interesados. Aquí, el tener 4 personas que quieran tener un ritmo de ejecutivos, es decir, 1.500 puntos todos los meses, pues lo tienes que trabajar. Y esas personas, si se dan cuenta, tienen programas donde, ¿cómo hago para que pase de 1.500 a 2.000? Ah, pues lo meto en el club viajero. Oye, ya estás haciendo 1.500. Ahora quiero que califiques el club viajero. Todos los meses 2.000 y vamos a lograr generar una productividad trimestral y ahí empiezas a desarrollar eso. Pero ahí es donde empiezas a trabajar estrategias con personas que empiezan a tener una visión diferente. ¿Sí? Y el liderazgo, ¿no? Entonces ya cuando empiezas a tener estructura y crece hacia abajo y hacia lo ancho, pues empiezas a generar ese liderazgo en personas que empiezan a tener una visión mucho más fuerte, más fuerza. Entonces, en la influencia, revisa tu sistema de atracción. ¿Cómo hago para atraer más personas? O sea, ahorita les voy a dar como una revisión rápida, que en el coaching lo hacemos mucho más detallado, pero acá es influencia. Si tú no tienes un sistema de atracción fuerte, pues no estás influyendo, ¿sí? No hay crecimiento en tu negocio, no va a haber crecimiento. Estrategia, manejo de variables comerciales. Estrategias y tácticas para hacer crecer tu visión de negocios y la de tu organización. Ascensos de rango, cómo llevarlos a que generen más productividad. Cómo lograr para que generen más incorporación, ¿sí? Y el liderazgo es sistemas. El liderazgo básicamente es evaluar los 3 sistemas que debes tener en tu negocio, que es el sistema de atracción, el sistema de duplicación y el sistema de retención, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos sistemas? Si sí los estás haciendo, cumples todos los requisitos que exigen esos sistemas, si lo estás haciendo, digamos, bien o puedes mejorarlo, y ese es un poco el trabajo que tenemos que hacer, ¿sí? Para el 2023, pues ahí seguimos con el tema de la guerra que parece que no se acaba.
La crisis energética también sigue siendo todo un tema, la inflación, incremento de precios en materiales, alimentos y pues la desaceleración en general. Sí, ese es lo que ya vimos, es una tendencia que va a tener, pero esa es una tendencia general. Nosotros siempre en Latinoamérica, pues nunca oye, como en Latinoamérica van a crecer 1.7, entonces pasemos una proyección del 2023 con un crecimiento del 2% máximo. Nunca hacemos eso. Nosotros hacemos estrategias para crecer arriba del 10, 15%, ¿sí? Y siempre pensamos en eso, ¿sí? Entonces también yo creo que es importante que piensen en el crecimiento de sus negocios para desarrollar ese nivel de crecimiento y no pues como vamos a crecer 2%, pues yo más bien lo que hago es relajarme y pues esperemos a ver qué pasa, ¿sí? Esperemos a ver qué pasa es decirle a tu negocio que pues siga la tendencia de todo el mercado. Ahora, el centro del tema de influencia, el sistema de atracción es definitivamente el plan de influencia y el Mokuteki. Ese va a ser el centro y va a tener 3 objetivos, ¿sí? Que no te olvides de tus clientes y tus usuarios. El cliente no es lo mismo que el usuario. El usuario es el que usa un producto, el cliente es el que te lo compró. Significa que una persona te lo compra, pero pueden usarlo 3 o 4. Entonces, ten tu base de datos de clientes y usuarios. ¿Qué hay que hacer con ellos? Volverlos influencers, ¿sí? Pues mételos dentro de tu comunidad y vuélvelos influencers. Con su experiencia, ¿cómo haces que esas personas sean influencers? Vendan la experiencia. Y más que venderlas, expongan su experiencia. Sin tener un pensamiento de voy a ganar dinero, voy a hacer un negocio. No, simplemente esto es algo bueno y lo van a compartir, ¿sí? Pero tenemos muchas herramientas para decirle, oye, pasas de ser cliente y usuario a ser influencer y mira el beneficio que tienes. Entonces, es meterlos dentro de ese concepto de comunidad, ¿sí? El segundo, ganancias colaborativas de clientes y usuarios. Es básicamente ese que les acabo de explicar, ¿sí? Es cómo motiva que esas personas sigan, digamos, que compartiendo eso, expandiendo esa influencia, pues a través de las ganancias colaborativas, ¿sí? En el 2023 vamos a fortalecer eso. Ya tenemos estrategias que nos van a ayudar a generar ganancias todavía más importantes, a pesar de el tema de precio y todo. Estamos pensando en cómo darle más ganancias a las personas que empiecen a utilizar ese concepto de plan de influencia de Mokuteki y transformar esos Mokutekis a plan de influencia y que sus ganancias sean muy buenas. Porque si la base gana, pues hacia arriba todo el mundo va a ganar, porque es productividad. El tercero, uso de herramientas digitales de atracción, ¿sí? 24/7, quiero decir que tú te vas a dormir, pero tú desarrollas herramientas que no duermen nunca, porque hay gente que está a las 2 de la mañana viendo cosas y pues yo espero que esté viendo algo que tú publicaste. Entonces, no descansa, o sea, tú puedes descansar, tu negocio no. Hoy en día hay herramientas que permiten en tu negocio nunca descanse, entonces, ¿por qué descansa? Desarrolla herramientas donde tú dices, tengo un negocio 24/7, 24 horas, 7 días a la semana, no descansamos, y si alguien está buscando algo, yo estoy ahí para ofrecerles mis servicios, mis productos. Ese es el pensamiento que tenemos que tener en la parte de influencia. Trabajen en esos 3 conceptos. Vámonos a la parte de estrategia. La estrategia básicamente es productividad, ¿sí? Si ustedes ya vieron la tendencia. ¿Qué es productividad? Más volumen, más clientes y más zonas, ¿sí? Entonces, si el 2023 no va a ser un año sencillo, pues ¿qué nos toca hacer? Oiga, cuando las cosas están difíciles en casa, todo el mundo tiene que salir a la calle y a ponerse a trabajar, ¿sí? Cuando hay crisis, yo no puedo quedarme en la casa llorando. Ay, es que en el 2020 no se imaginan cómo me fue, y esto, y no, y ahora no, las cosas cambiaron. Cuando hay crisis, hay que ponernos a trabajar más, ¿sí? ¿Quieres ganar más? Hay que trabajar más, ¿sí? Todavía tenemos personas que están pensando de los cheques de ay, es que si hace 10 años, si yo tuviera ahorita el volumen de cálculo en 80, me estaría ganando tanto. Bueno, si tuvieras en 80 ahorita, tal vez el negocio no existiría, porque ha cambiado mucho las condiciones del negocio y pues eso ya no puedes vivir del pasado.
Tu negocio cambia, las condiciones cambian, pero lo que sí es cierto en estrategia es que necesitas crecer en volumen, en clientes y en más zonas, ¿sí? Entonces piensa en tu país, en donde estás, tienes por abrir muchas zonas, inclusive puedes abrir otros países, ¿sí? Entonces, productividad es la clave. Primero, ¿qué debes cuidar en esto? La productividad, nivel de activos. Si necesito más productividad, más volumen, más clientes, oye, pues necesito más activos, ¿sí? Ya tengo una base de datos. No todos son activos mensuales. ¿Cómo hago para que sean más activos mensuales? ¿Y cómo hago para que a través de la incorporación siempre el nivel de activos vaya creciendo? ¿Sí? Entonces también ahí está metida la incorporación. Dos, las ganancias. Definitivamente tienes que preocuparte porque las ganancias de las personas que ingresan al negocio, como las que ya están y están, si se acuerdan dentro de la medición que nos mostraron de la venta directa de la DSA a nivel mundial, el 54% de las personas son consumidores. Eso quiere decir que hay un 46% de personas que le dedican un poco más de tiempo. Preocúpate porque esas personas estén ganando dinero, ¿sí? Es muy importante eso, ¿sí? Y las que son consumidores, pues nosotros tenemos una ventaja grandísima, se los puedo decir con mi mano en el corazón, y he estado muy en contacto con compañías a nivel Latinoamérica, con directores, ejecutivos de todas las empresas. Ninguno de ellos, ninguno de esas compañías tiene un concepto de economía colaborativa como el plan de influencia que tenemos nosotros. Ninguno lo maneja. Y ya empezaron a verlo. Ya empecé a ver compañías que empiezan a hablar un poco como hablamos nosotros. Somos pioneros en eso. Es una ventaja grandísima lo que tenemos nosotros con el plan de influencia. Entonces, el tema de ganancias es muy importante y pues ya espero que hayan entendido también todo el contexto, que la ganancia no está en súbanme el volumen de cálculo, ¿no? El volumen de cálculo le garantizamos que nominalmente va a subir. Ahora tú preocúpate porque suba, porque tienes más volumen, porque tienes más activos, y pues siempre el volumen de cálculo, cuando trabajas pensando en más zonas, más clientes y más volumen, va a ser mayor que el del año pasado. ¿Sí? Entonces, y eso depende de ti, no depende de mí, ¿sí? Lo que depende de mí, yo te lo voy a garantizar que tu volumen de cálculo nominal no va a bajar. Ahora, ¿tú quieres ganar más? Entonces, lo que depende de ti, más volumen, más clientes, más zonas. Y ya no te quejes de eso, ponte a trabajar, ¿sí? Crecimiento en frontalidad. Crecimiento en frontalidad, ¿qué es? Es salir de la zona de confort. Tengo 3 frontales líderes y ojalá, o sea, hay muy pocas organizaciones que tienen 3 líneas fuertes frontales. Tal vez tienen una, máximo 2. Y los que tienen 3 o 4 tienen un negocio garantizado con ingresos buenísimos, ¿sí? Entonces ahí también viene un mensaje grande, estrategia. Y no solo hacia ahora. El futuro del plan de compensación, les aseguro que va a ser motivar el crecimiento en frontalidad. ¿Sí? Hoy en día somos muy laxos en el tema de la línea, o sea, si tu línea primaria te da un 66%, estás en el límite y decimos que es un negocio en balance. Pero la realidad es que tengas una línea con el 67% del volumen, eso no es un negocio en balance. Un negocio en balance es que tengas una línea primaria que sea el 35-40%, tengas otra que sea el 25%, tengas otra que sea el 15 o el 20%. Eso sí es un balance, ¿sí? Entonces, ojo, ustedes tienen una oportunidad inmensa en crecimiento en frontalidad. Algo que me sorprendí en el seminario Diamante, esto no lo comenté porque pues lo vi fue pues después viendo todas las estructuras y los cheques, ¿sí? Hay negocios ahorita con un concepto moderno que vienen creciendo en mucha frontalidad, pero todavía no tienen la profundidad suficiente. Sin embargo, los cheques que tienen de esa frontalidad, digamos, son al nivel de negocios que llevan 10, 15 años con profundidades grandes, ¿sí? Entonces, también lo que yo vi es, ojo, imagínense esos negocios que ya tienen esos cheques, ¿sí? Que son iguales a los otros de 15 años, pero tienen una frontalidad grande. Si ellos empiezan a trabajar la profundidad, esos cheques van a crecer muchísimo. Entonces ahora le digo a los líderes que no tienen una frontalidad muy fuerte, ojo, la estrategia es
crecimiento en frontalidad. ¿Y eso qué es? Es BGP. BGP. No sigan, digamos, confiados en que, pues como tengo una línea profunda y sobre esa voy a ganar, ¿sí? Entonces, tienen que trabajar frontalidad. No se arriesguen en eso. Y además piensen también en, si ya tienen una línea fuerte y desarrollan otras fuertes, pues el cheque va a crecer muchísimo. Esos tres son para mí estrategias fundamentales que vamos a empezar a promover en el 2023, creando también ese hábito y ese comportamiento en sus negocios, ¿sí? Que se preocupen por cuidar eso. Y por último, en la parte de liderazgo. Entonces, el liderazgo básicamente es que garantices tener un sistema de negocios. Sí, bueno, acá tenemos uno de los ejemplos más bonitos que hay en Latinoamérica en la parte de lo que es un sistema, que es la línea de Gloria López. Sí, Gloria tiene en lo que es el sistema de su negocio, es ejemplar. Maneja un sistema de atracción, maneja un sistema de duplicación, maneja un sistema de retención y sé que muchos de ustedes en sus negocios también lo tienen. Entonces, la parte de liderazgo se define es si realmente tienes un sistema que es duplicable y incluye todo lo que necesita tener un sistema de atracción, de duplicación y de retención, ¿sí? Que básicamente es eso. Digamos, acá se los voy a poner de una manera rápido ya para terminar. El sistema de atracción son 6 conceptos. Primero, que definas tu marca dentro de la comunidad. ¿Qué es lo que expones tú? ¿Qué quieres exponer? ¿Sí? Una cosa es Niken y otra cosa eres tú. Recuerda que la gente no se une por Niken, la gente se une por ti, por lo que ve en ti, ¿sí? Define cuál es la segmentación de comunidad, la tuya, en dónde te mueves bien, en dónde no te mueves bien, pero te deberías mover o deberías tener digamos, ese segmento, porque es un segmento importante dentro del negocio, ¿sí? Ahí yo les digo siempre, si ustedes no llegan a mamás digitales, es decir, personas que quieren desarrollarse mucho profesionalmente, pero seguir siendo mamás, o sea, están perdiendo un mercado impresionante. O sea, eso creo que cualquier negocio de Niken debe tener ese segmento, ¿sí? Y habrán otros, deportistas, personas enfocadas al concepto natural. O sea, bueno, la segmentación es inmensa, eso hemos venido trabajándolo, pero es importante que la trabajes. El plan de exposición, ojo, no solo virtual, virtual y presencial. ¿Cómo estás exponiendo tu marca todos los días, todas las semanas, todos los meses? ¿Sí? Ya va a empezar el 2023, ¿ya tienes tu plan de exposición o no lo tienes? ¿Sí? Sistema de enamoramiento a clientes y usuarios. Ok, tienes un cliente y tienes una persona que está usando el producto. ¿Cuál es tu sistema para llevar a esas personas a ser influencers? ¿Cuál es ese sistema? ¿Cómo los enamoras de eso? ¿Cuál es ese vínculo? ¿Cómo estás generando ese vínculo? ¿Los llaman? ¿No los llaman? ¿Los llamas cuando quieres, cuando se te ocurre? ¿O tienes un sistema? No, todos los lunes de 8 a 10 estoy llamando a los clientes y usuarios, acá tengo la lista, y no llamo a venderles productos ni a ofrecerles el negocio, llamo a generar vínculos con ellos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo van tus cosas? ¿Qué estás haciendo? Ese es el vínculo, ¿sí? Pero tienes ese sistema, o sea, revísalo. Testimoniales, y no solo, o sea, no solo escrito, sino en video, y cómo lo trabajas también dentro de tu sistema de comunicación. ¿Cómo haces que esos testimonios sean definitivamente una herramienta fuerte para atraer a las personas? Y por último, lo que cierra el ciclo del sistema de atracción es que las personas que son clientes y usuarios tengan una ganancia colaborativa, plan de influencia. Si yo ya uso un producto, ¿cómo hago para empezar a vivir ese concepto de sistema colaborativo, de ganancias colaborativas? Entonces, ahí se termina el sistema de atracción, porque si la gente empieza a tener un beneficio adicional, ya el sistema de atracción está feliz con el producto y además le está dando dinero, ¿sí? Y lo cierras, oye, y si te dice, oye, me llegó este cheque, bueno, ese cheque te puede seguir llegando, puedes recuperar el costo de tu producto, lo que invertiste, o además, ese producto, en vez de verlo como un gasto, puede ser un activo que te genere dinero todos los meses. ¿Cómo lo quieres ver? Entonces ya dejas de trabajar en el sistema de atracción y ya lo pasas al sistema de duplicación, porque él te va a decir, esto me interesa. Me parece que es algo donde puedo generar un ingreso, lo puedo ver como negocio, puedo emprenderlo.
Entonces, me gusta, hablemos más de esto. Entonces, ahí ya me voy para el sistema de duplicación, ¿sí? El sistema de duplicación es ya personas que sí ven esto de una manera diferente, hay más interés, y empieza con que la gente entienda que somos. No somos una compañía que vende agua, no somos una compañía que vende productos magnéticos, eso es un error. Somos una compañía que vende un concepto de bienestar integral enfocado a la prevención, punto. La mejor manera de ser sostenibles en la salud es la prevención, y eso es lo que hacemos nosotros, enseñar a la gente, generar conciencia, entrenarlos para que desarrollen hábitos y entornos que los lleven a tener una salud basada en la prevención. Y es un concepto integral. Están las 5 fuentes vitales de energía. Esa es la filosofía de bienestar para influencers. Cualquier persona que es influencer de Niken debe entender muy bien eso. Y les aseguro que el 90% no lo entiende. Dice, yo vendo sistemas de agua, yo vendo joyería, yo vendo magnetos, yo vendo, o sea, pero el concepto de bienestar integral, a pesar de que lo hablamos mucho, cuando le preguntas a alguien qué vendemos, qué somos, la gente no lo tiene tan claro. El entrenamiento de influencers en la presentación del producto, entonces ya esos influencers que te dijeron me interesa trabajar más en esto, entonces entrénalos en producto, entrénalos en presentación de comunidad, entrénalos en cómo ganar más dinero con las ganancias colaborativas, entrénalos en que entiendan el negocio global, entrénalos en manejar una agenda, en que se comprometan, ¿sí? Que haya un compromiso de ellos con su agenda, con su jefe, con su agenda, ¿sí? Segmentación de prospectos, que entiendan cuáles son sus segmentos y cómo los vas a segmentar, que hagan sus listas por necesidades, ¿sí? No por nombres, sino, a ver, gente que le gusta hacer deporte, tacas todos los nombres de amigos tuyos, personas conocidas. Eso, digamos, me ayuda a tener una mayor conexión con las personas que definitivamente tienen una posibilidad alta de yo hablarles de lo que somos y decir, esto me interesa, porque estoy conectado con una necesidad que ellos tienen, ¿sí? Sistema de comunicación con el equipo, cómo te estás comunicando, ¿sí? Y plan de actividades independientes. ¿Qué actividades vas a hacer tú que sean generadoras de la parte comercial, ¿sí? Entonces, exposición de actividades en la parte de lo que es el producto, el negocio, pero es básicamente contacto 1 a 1, publicaciones en redes sociales, reuniones, presentaciones de producto, presentaciones de negocio. Esos son los plan de actividades que deben desarrollar de una manera independiente. Y por último, la parte de retención, que tiene que ver con si ya son personas que se unieron a la comunidad y ya les estoy enseñando ahora cómo las retengo, cómo hago para que no se vayan, ¿sí? Pues lo primero es que tengo que conocerlas muy bien. Debo entender su propósito, cuáles son sus objetivos, y sus objetivos deben convertirse en objetivos míos para lograr que esas personas se empiecen a realizar y digan, aquí estoy logrando lo que yo quiero para mi vida, ¿sí? La única forma que tú garantizas que una persona siga contigo es que esté contenta con lo que está haciendo. Y lo único que tenemos que hacer es saber qué le hace contento. Y a veces no lo tenemos tan claro, ¿sí? Seguimiento, avances y objetivos. Si ya me dio sus objetivos, ahora hagámosle seguimiento. Porque me da los objetivos y se acabó el año. ¿Y cómo te fue el año? No cumplí. No, pues a ver, háblame, ¿qué objetivos tienes para el 2023? No, eso debes hacerlo periódicamente. ¿Cómo vas? ¿Cómo hacemos para que tengas resultados? Ese seguimiento es fundamental. ¿En qué programas especiales los empiezas a meter? Sí, ahorita como hablábamos, cuando los vas llevando a generar productividad, oye, ya estás aquí, vámonos por esto y vamos a trabajar este programa especial, mira los beneficios que tienes, vas a viajar, vas a ganar esto, ¿sí? Sistemas de incentivos, los reconocimientos son fundamentales. ¿Cómo lo motivas? ¿Cómo mantienes a las personas en un nivel de energía y sinergia alto? ¿Sí? Ahí tienes ¿qué hace que una persona esté en mi organización y sea diferente a las otras? ¿Qué es lo que voy a hacer yo para que acá se sientan un nivel de motivación muchísimo más alto que otras organizaciones? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué diseñaste? Plan y actividades de campo, en grupo, cómo lo estás trabajando con ellos, el manejo de campañas especiales, cuando hay campañas, hay estrategias, cómo te reúnes, cómo duplicas con ellos, cómo las trabajas, y por supuesto reactivación.
revisar bien, oye, las personas que no están activas, a ver, vamos a trabajar, hagamos una campaña, cómo contactamos a esas personas y las motivamos a que continúen en el negocio. Entonces, bueno, no sé si me fui en tiempo, querida Gloria, pero más o menos esto fue lo que dimos en el seminario de Amante, no sé en cuántas horas, aquí la dimos en mucho menos. Muchísimas gracias, Y Gustavo. volando. Muchísimas gracias. Bueno, pues queremos agradecerte mucho. Hay algunas preguntitas por ahí, no sé si podamos hacerte unas dos preguntas. Claro, con ¿Andas de todo tiempo? Sí. gusto. La primera que tenemos, bueno, fue de Greta, que Sí, preguntaba la tendencia, porque nos mostraste en tus láminas la tendencia en pesos mexicanos, pero sí. bueno, Greta está en Ecuador, manejan dólares, entonces no sé si nos pudieras platicar un poquito el tema de, así a grandes rasgos, la tendencia que se ha vivido en dólares para el tema del Vale. crecimiento y el tema de los activos y esa parte numérica. Sí, mira, en Ecuador hay que entender un poco el entorno que hemos vivido en Ecuador primero. Cuando abrimos Ecuador fue impresionante, o sea, el nivel de ventas que tuvimos fue impresionante porque lo que tuvimos fue muchos vendedores que se metieron. ¿Y qué hace un vendedor? Pues venderle a la familia, a los amigos, y eso vendían los paquetes. Si te acuerdas, Greta, ustedes salían de las oficinas con 2 sistemas de aire, 13, en esa época era el Paima Water System, o sea, salían con todos los Impresionante. productos y vendían Colchón. los sistemas completos, colchones, y vendían para las familias. Hubo una venta muy grande, por supuesto, como habían inscripciones y generó red, eso generó un crecimiento en red y ganancias importantes, pero eso sucede en los negocios y después viene una etapa de realidad. La realidad es, ok, el vendedor es una persona que es voluble, cambia fácilmente. Como vendió en un periodo el producto, ya ahorita, ay no, ahorita me fui a otra compañía a vender, eso sucedió. Y también hubo mucha gente que se inscribió como amigos, y ellos que al final dijeron, no, pues yo tengo mis actividades y no voy a hacer esto, ¿sí? Entonces, digamos que hubo un concepto de crecimiento muy grande, hubo ascensos de rangos, pero se dio por la productividad y el volumen, ¿sí? Que fue bueno, ¿sí? Pero después quedaron ustedes, los que dijeron, oye, esto me interesa, sí lo quiero hacer como parte de mi vida, de mi propósito, me interesa, empiezan a meter eso dentro de un concepto de propósitos, ¿sí? Y ahí viene el crecimiento real de Ecuador. Digamos que la tendencia de Ecuador siempre ha sido más un país de venta que de incorporación. Entonces el crecimiento ha sido muy lineal, ¿sí? Ha sido un país muy estable, por lo que es un país dolarizado, ¿sí? Pero el crecimiento, digamos, no se ha dado en una tendencia exponencial o lineal, por lo menos, porque no ha habido incorporación, ¿sí? Este año, el trabajo que han hecho en Ecuador ha sido muy importante, ¿sí? Y si se acuerdan ustedes, yo tuve la oportunidad de estar en un coaching en Guayaquil y uno en Quito, y se los dije, les voy a dar durísimo este año, porque ya no voy a aceptar más que Ecuador sigan lo mismo. ¿Cuántos años más esperan que yo les digan, empiecen a incorporar, crezcan, atraigan personas al negocio? Dejen, o sea, el pensamiento vendedor es bueno si, digamos, si quieres tener un ingreso limitado y un ingreso que depende 100% de ti. Pero cuando ofrecemos de tener un negocio global, de tener liderazgo, crecimiento en muchas regiones, pues tienes que cambiar ese pensamiento a un pensamiento de estructura. Y en verdad que los felicito porque el nivel de incorporaciones que tuvo en este año fue bueno, viene creciendo y esa es la tendencia que necesitamos tener en los próximos años, ¿sí? Entonces, a nivel de estabilidad es un país muy estable, es un país rentable, lo hemos mantenido rentable, hemos tenido situaciones difíciles, con cambios, bueno, empezando desde que abrimos Ecuador, pues venían contenedores con accesorios y cuando llegaron restringieron la parte de importaciones y nos tuvimos que quedar con solo los productos grandes y de ahí digamos, salió el concepto de los elementos vitales
que decíamos, ahora, ¿qué vamos a hacer? Solo se pueden vender los sistemas más costosos. Dijimos, sí, pero es lo vital. Y ahí salió la idea, pues que de ahí crecimos mucho en Latinoamérica con ese concepto. Pero es un país que está creciendo. Hay muchas regiones todavía a las que no llegamos. Y pues un país que si a mí me preguntas, está todo por abrir. Tenemos una oportunidad inmensa. ¿Y qué es lo más lindo de eso? Lo más lindo de lo que hemos vivido en Ecuador es ya la experiencia que tenemos con los líderes que están en Ecuador, personas comprometidas que quieren su negocio eh, y siempre están participando de los viajes, ganando las convocatorias. Creo que son personas comprometidas con su negocio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lograr que ese liderazgo pues, se expanda en todas las ciudades y crezcamos mucho más. Ese es el reto que tenemos. Muchas gracias, Gustavo. Me están corrigiendo que la pregunta no la hizo Greta, la hizo Mónica Guambo, pero bueno, ya está aquí contestada, también ella está en Ecuador. Ah, muy bien, Y pues para Mónica. tenemos una pregunta última ya para cerrar, con Teresa Giracata. Adelante, mi querida Teresa, levantaste tu mano. Oh, muchas gracias por la oportunidad. Gustavo, Hola, ¿cómo Tere. estás? Muy Buenas bien, ¿cómo noches. estás? Muy, muy bien. Bueno, felicitarte, ¿no? Como siempre, por ese background que nos das de los temas financieros, por darnos la información consolidada. Eso es muy, muy importante para siempre tener como un vademecum donde ir a revisar esos puntos importantes. Y orgullosa no solamente de pertenecer a la organización, bueno, de Gloria López, sino en general orgullosa de pertenecer a Niken por el profesionalismo que demuestra en cada acción que ejecuta. Y como yo siempre digo, cuando me preguntan qué haces, y yo le digo, pertenezco a una comunidad que quiere ser influencer en el mundo. Entonces, yo no vendo productos. Eso es la consecuencia de mi influencia y esa es la consecuencia de darte una herramienta concreta para que realmente hagamos la transformación. Entonces, con todo este mensaje de esperanza, que en realidad nunca lo perdí, siempre tuve la visión, bueno, clara de todo esto, de lo que estaba pasando, y por eso es que me vine a Estados Unidos, porque dentro de todo es donde he encontrado, como se dice, ese lugar para poder, bueno, hacer uso de mi libertad. Y lo que quiero pedirte, ¿no? Es que este 2023 realmente Niken sea el líder, el influencer, el portador de todo este mensaje de esperanza en que la salud es lo más importante y de que no hay nada que nos pueda hacer atemorizar ni perder la confianza primero en Dios, porque si nosotros somos creación divina, nuestro cuerpo es perfecto. Entonces solamente tenemos que darle los elementos vitales que justamente Niken promueve. Entonces yo me he sentido siempre, en todo momento, muy segura de eso. Y como en algunos momentos me han dicho, soy más papista que el Papa con respecto a Niken. Adoro Niken, ¿no? Y siempre estoy dando, bueno, muestras de buena salud y ese es el poder de mi influencia, ¿no? O sea, que soy ejemplo, ¿no? De lo que digo y de lo que promuevo. Entonces, que este 2023 realmente Niken se posicione no solamente como la empresa, sino como una comunidad de bienestar en donde aquella persona que desea bienestar, y no solo del cuerpo, sino sobre todo de la mente, o sea, y de tener bienestar en la mente justamente es tener cada vez menos temores. Entonces, en nuestra comunidad, todas esas personas están acogidas. Es más, el día de hoy está conectado un nuevo influencer, socio mío, y estoy muy feliz que él también en su primera conexión en esta comunidad justamente sea a ti, a quien esté escuchando. Bueno, muchas Excelente. gracias. Gracias, Tere. Muy bien, excelente.
Muchas gracias. Pues yo creo que ya damos por terminada la sesión porque ya tenemos varias preguntas, pero bueno, Gustavo, nos resta nada más agradecerte muchísimo. Voy a dejar de grabar. Denme